Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Nos da mucho gusto recibirlos una vez más en la sede del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Hoy es un día, como todos sabemos, como todos en México sabemos, es un día especial, es un día marcado por la experiencia, por diversidad de experiencias. Tenemos dos, los que ya tenemos algunas décadas recorridas, recordamos 1985, los que están mucho más jóvenes recuerdan también 2017, mucho más cercano, mucho más sentido, pero ambos fechas significativas y emblemáticas. Y justo el día de hoy, en una sesión más de este curso de movimientos políticos y sociales de México en el siglo XX, tenemos como invitado especial a Francisco Pérez Arce, de quien haré lectura de su semblanza curricular para que ustedes tengan una idea del especialista que nos acompaña la tarde de hoy. Francisco Pérez Arce es licenciado y maestro en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Se ha desempeñado como docente por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y desde 1978 es investigador por parte del INAH. Como parte de su trayectoria, precisamente, fue titular de la Dirección de Estudios Históricos del INAH y coordinador del seminario México Contemporáneo. En la actualidad, funge como coordinador editorial de Fondo de Cultura Económica. Ha sido colaborador a lo largo del tiempo de los diarios El Universal y La Jornada, así como de las revistas Información Obrera, Historias y Nexos. Francisco Pérez Arce ha escrito crónica social y novelas a través de las cuales descubre la complejidad del entramado político y social del México en la segunda mitad del siglo XX. Queremos destacar algunas de sus obras editadas por Ítaca. La Blanca, editado en 1987 con una reedición en 2018. Una trilogía muy interesante de novelas que están, por supuesto, a su disposición. Septiembre, que trata sobre guerra sucia y precisamente el temblor de 1985. Todos tienen una misma línea, digamos, temática, pues es la compleja historia del siglo XX mexicano. Hotel Balmori y Jalostoc. Ya averigué afuera, cada uno de estos libros cuesta 100 pesos, así que por 300 pesos se llevan la trilogía. Son muy buenas novelas, muy buen contenido, muy buena trama, ampliamente recomendable. Está aquí afuera, editorial Ítaca, y si no, ya lo saben, lo buscan en ferias del libro para conseguir esa lectura. Bien, también tiene publicado El Principio, 1968-1988, Años de Rebeldía, con una segunda edición en 2015, y La Huelga que Vivimos, de 2016. La tarde de hoy, Francisco Pérez Arce va a examinar la participación ciudadana a partir del terremoto de 1985. Lo recibimos con un aplauso. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Sí, bueno, un día muy significativo para hablar de los terremotos. Sin embargo, yo voy a hablar solamente del terremoto de 1985, no voy a hablar del de 2017, el de 1985. Y aparte de la crónica de lo que pasó ese día del terremoto en la Ciudad de México, me importa mucho destacar lo que sucedió con la sociedad meses y años después del terremoto. El terremoto de 1985, sabemos, dejó miles de muertos, cientos de miles de damnificados, millones de personas asombradas y tristes. Asombradas y tristes, ese era el ánimo de la ciudad. A las 7:19 exactamente se sacudió la tierra. Minutos después se veían montañas de escombros.
Habían sido edificios de departamentos, hospitales, escuelas, oficinas, talleres. Y una hora más tarde, encima de esas montañas de escombros, se veían pequeñas figuras humanas rascando en la piedra, separando varillas en la búsqueda de personas todavía vivas sepultadas ahí o muertas. Una actividad desesperada. Se volvió a repetir esto en 2017, pero en el 85 fue el punto de partida de muchos otros procesos sociales. Estas figuritas que estaban arriba de las montañas de escombros organizaban grupos para rescatar a los que aún estaban sepultados. Y rápidamente se corrió la voz en toda la ciudad. Y de pronto se veían camionetas y carros recorriendo la ciudad, llevando ayuda, llevando lo que fuera, llevando instrumentos, palas, picos, cualquier instrumento que sirviera para rascar la tierra. Fue una reacción inmediata de la sociedad, inmediata. Horas después había cientos de gentes, cientos o miles de voluntarios buscando hacer algo. Pero aparte de lo emotivo que esto puede ser al recordarlo, aparte de la hermosa solidaridad que hubo de parte de la sociedad, hubo también al mismo tiempo una parálisis del gobierno. El gobierno no fue capaz de responder. Se quedó paralizado. Como la inercia del gobierno, quiero decir, del presidente para abajo, todos, la inercia era ignorar lo que estaba pasando, como tratar de ocultar lo inocultable. A partir de entonces, las declaraciones de algunos funcionarios son increíbles. Son de veras, contienen una obsesión de decirle a la sociedad: aquí no pasa nada, quédense quietos, no se muevan, regresen a sus casas, todo está controlado, no fue tan grave. Declaraciones de ese tamaño, así de absurdas. El presidente, después de sobrevolar las zonas más afectadas, declaró inmediatamente esto: estamos preparados, dijo el presidente de la Madrid, para regresar a la normalidad. El secretario de Gobernación, un personaje muy presente, Manuel Bartlett, declara: en términos generales, el gobierno tiene la situación bajo control. El regente Ramón Aguirre, ante una comisión de la Cámara de Diputados, el día siguiente, el día 20, declara: el DF vuelve a la normalidad con relativa rapidez. Las ideas se repiten en todas las declaraciones. La situación está bajo control, se vuelve a la normalidad. Pero parece que hablaban en otro planeta, porque en las calles, mientras los gobernantes dicen obsesivamente estamos regresando a la normalidad, abajo en las calles y en estos montones de escombros, había miles de gentes tratando todavía de rescatar, incluso 7 días después, por supuesto el día 20, obsesiva, desesperadamente, de rescatar a los vivos que aún había entre los escombros, o los cadáveres de sus seres queridos. Pero los altos mandos insisten una y otra vez: estamos regresando a la normalidad. Hay un temor del gobierno a la sociedad en movimiento.
Por eso esa idea de estamos regresando a la normalidad, no se preocupen, nosotros tenemos todo bajo control, vuelvan a sus casas. Dice un secretario: sé muy bien que en estos casos hay el peligro de la anarquía, inclusive anarquía que proviene a veces de la generosidad espontánea o de la iniciativa espontánea de la sociedad. Al gobierno le corresponde evitar esa anarquía, ya que es el representante global. Anarquía. La obligación del gobierno en ese momento, según este personaje, era evitar la anarquía. En una línea resume el presidente de la Madrid, su pensamiento: evitemos la anarquía. Se tomarán las medidas que impiden actitudes anómalas. ¿De qué está hablando el presidente? Actitudes anómalas. La gente está en la calle tratando de rescatar a su gente, y él está preocupado por impedir actitudes anómalas. Otro funcionario, Guillermo Carrillo Arenas, secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, dice: sentimos que esta es una catástrofe. Lo decía el mismo día 19. Una catástrofe dramática para la ciudad. Y dentro del dramatismo de la misma, parece ser que los daños que han costado evidentemente muchos miles de vidas no presentan las características de un desastre donde hay muchos damnificados. Verdadera extraña construcción de la frase para decir: hay muchos muertos, se han perdido miles de vidas, pero no tiene características de un desastre. Horas después, el mismo Carrillo Arena dice algo también increíble: es necesario informar, no obstante, que a ustedes, los periodistas, les va a causar extrañeza, pero lo único que está dañado seriamente son los teléfonos. De allí en fuera, dice este funcionario, presas, ninguna se reventó. Puentes, ninguno se cayó. El agua potable está garantizada. La verdad es que el desastre es de edificios caídos. No hay damnificados en la calle. En las calles. Parece que está en Marte este señor, pero no es más que una muestra de la actitud que tiene el gobierno. Una semana después, este mismo personaje declara: ya estamos hartos de muchachitos con bandera roja, corre y corre por toda la ciudad. Ya estamos hartos de que se sientan gentes buenas porque están haciendo 7 tortas. Hay una actitud realmente de desprecio hacia los ciudadanos que están buscando rescatar a su gente. Los detestan, son anómalos, promueven la anarquía y se sienten héroes y andan dando vueltas ahí en sus bochos con las banderas y llevando picos y palas y se sienten héroes porque llevan 7 tortas a las gentes que están trabajando en ayudar a los damnificados. Esta es la actitud del gobierno. La otra obsesión del momento, por una parte, es el regreso a la normalidad. Estamos regresando a la normalidad, no pasa nada. El gobierno tiene controlada la situación. La otra obsesión era el Mundial de Fútbol. A unas horas del terremoto, el tema del Mundial de Fútbol se convierte en un tema reiterado en la radio y en la televisión. ¿Qué dicen? Dicen que no se suspende el Mundial. Cuando hay miles de muertos y miles de damnificados, lo que le interesa a la televisión y al radio, sobre todo a la televisión, es que no se vaya a suspender el Mundial. Es lo que realmente
les obsesiona a partir de entonces. E informan, los estadios no están dañados. O también dicen, México tiene la capacidad de llevar adelante el Mundial de Fútbol. Era la campaña de medios de comunicación, especialmente de Televisa. Para el gobierno, entonces, el regreso a la normalidad requería el regreso de la gente a sus casas. El ejército salió a mostrarse en las calles, acordonó los sitios más afectados e intentó impedir el tránsito de los socorristas voluntarios con el pretexto de evitar saqueos. Llegaba el ejército, cercaba un edificio de ruido, impedía que los rescatistas voluntarios, ciudadanos, siguieran trabajando porque podían ser saqueadores. Saqueos no hubo, y si los hubo fueron marginales. La presencia inhibidora del ejército y la insistencia oficial de regresen a sus casas, no se preocupen, todo está bajo control, hizo que fuera disminuyendo la presencia de aquella sociedad civil que se había volcado a las tareas de ayuda. Inhibieron su actividad. La presencia del ejército inhibió la actividad de muchos rescatistas. Pero no la evitó del todo. La tarea de ayudar al vecino siguió desarrollándose todos los días, semanas incluso después del terremoto. La normalidad, contra los deseos del gobierno, no volvió, ni volvería nunca. Esa fue la realidad. El gobierno tuvo que acabar por reconocer que no volvería la normalidad. El 27 de septiembre, 8 días después del terremoto, miles de damnificados hicieron una manifestación que recorrió Reforma y llegó a Los Pinos. Un mes después, el 24 de octubre, se formó la Coordinadora Única de Damnificados, CUD, que agrupaba a 15 organizaciones, casi todas nacidas del terremoto, aunque algunas de esas organizaciones tenían ya una historia larga, como las de la Colonia Guerrero, la Martín Carrera, la Colonia Morelos. La mayoría habían sido hijas de la emergencia. Las demandas eran elementales. ¿Cuáles eran las demandas de los damnificados? Conservar su suelo y construir o reparar sus techos. El 13 de octubre, ni siquiera un mes después, el presidente publicó el decreto de expropiación. Expropiaba 5.500 inmuebles. 5.500 inmuebles. Eso cubría la primera demanda de los damnificados. 8 meses después, el 13 de mayo de 86, se firmó el Convenio de Concertación Democrática que reconoce a la CUD, la Coordinadora Única de Damnificados, como interlocutor del gobierno. El 4 de abril de 1987 se constituye una organización que es conocida como la Asamblea de Barrios. Esta Asamblea de Barrios agrupa a más de 50,000 familias e incluye prácticamente a todas las organizaciones de damnificados. Unos meses después, la Asamblea de Barrios decidirá apoyar la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas a la presidencia de la República. El terremoto, como ven, aceleró un proceso de organización popular, pero un proceso que ya estaba en marcha. Ese proceso de organización popular había empezado en realidad una década atrás, cuando surgieron los movimientos que fueron llamados movimientos urbano-populares. La CUD y la Asamblea de Barrios en la Ciudad de México son la punta de un iceberg que hunde en muchas colonias, se hunde en muchas colonias y en muchas ciudades. ¿De dónde viene este impulso, este proceso de 10 años de organización popular?
proviene de la historia económica y de la historia urbana del país. El movimiento urbano popular fue originado por un crecimiento desmesurado de las ciudades, sin las correspondientes obras de infraestructura. 1985, 20 años atrás, es decir, en los años 70, hay un proceso de crecimiento acelerado de las ciudades. De todas las ciudades, particularmente de algunas. Pero este crecimiento desatado de las ciudades, de estas ciudades intermedias o de las grandes ciudades, la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara y Puebla, y muchas ciudades intermedias habían crecido desde la terminación de la Segunda Guerra Mundial en un proceso acelerado de industrialización que atrajo una migración continua del campo a la ciudad. Esta migración continua, desde 1950 hasta 1970 y tantos, 80, una migración continua, hizo que las ciudades crecieran enormemente sin la correspondiente infraestructura necesaria. ¿Qué significaba? Significaba la creación de colonias en las afueras de las ciudades que se construían precariamente con unas cuantas tablas, unas láminas de asbesto o de cartón, y crecieron estas colonias en todas las ciudades intermedias y en las grandes ciudades, en la Ciudad de México, por supuesto. Hay algunos datos que muestran este contraste del crecimiento demográfico con el crecimiento de la población. Mientras la población creció a una tasa media de 3.7%, el incremento de viviendas se construía en el orden del 2%. O sea, había un déficit de viviendas creciente. Por eso, desde los primeros años 70 empiezan a surgir los movimientos urbanos populares. Buscan tierra, vivienda y servicios. Por su naturaleza, estos movimientos tienen raíces territoriales, los que les dan una gran capacidad de organización. Llegan, se instalan afuera de una ciudad, crean una colonia popular con construcciones precarias, pero ahí están. Y ahí están y por lo tanto están juntos y se pueden organizar. Y esto hace que el movimiento urbano popular tenga una característica única con respecto a otros movimientos, que es el papel de la mujer en estas organizaciones. Porque son las mujeres las que están ahí, en estas colonias populares. Y son las necesidades inmediatas de la familia que la mujer enfrenta las que tienen que resolver cotidianamente. Y por lo tanto las mujeres se organizan. También los hombres, pero los hombres se van, algunos son obreros, otros son albañiles o cualquier otro oficio, y la mayoría de las mujeres se quedan y se organizan. Y se crea, por lo tanto, una organización con una participación femenil sorprendente. Así nacieron las cientos de colonias populares, por invasiones en numerosas ciudades. La primera de estas colonias que tuvo una resonancia nacional fue la colonia Francisco Villa de Chihuahua. Esta colonia nació en 1968 y en 1972 fue protagonista en la formación de un frente que incluía movimientos sindicales y estudiantiles. Se llamó Comité de Defensa Popular. La Francisco Villa fue el contingente infaltable en las protestas de estos años. Las colonias tienen gran capacidad de movilización. Los colonos viven juntos y luchan juntos por las necesidades inmediatas, comparten carencias y enfrentan cotidianamente a las autoridades. También encuentran tiempo y espacio para organizar cursos de formación política y debatir temas que van más allá de la colonia. Eso explica que no solo en Chihuahua, donde sucedió esta primera experiencia, sino después en otras ciudades, las colonias populares fueran la palanca para formar frentes amplios, sindicales, estudiantiles, populares, campesinos. Una de esas experiencias notables fue en Monterrey.
Para las mujeres, la lucha de las colonias populares fue una gran escuela. Representó un cambio radical en su vida. Tomaron decisiones independientemente de sus maridos y a veces en contra de ellos. Entendieron las necesidades de organizarse y trabajar colectivamente. La colonia Tierra y Libertad de Monterrey es ejemplar. Nació en 1973 de la iniciativa de un grupo de estudiantes universitarios que convocaron a invadir un terreno y para ello repartieron volantes en los barrios donde se hacinaban las familias en casas precarias. La respuesta fue masiva. Los estudiantes llegaron a estas colonias y repartieron volantes: vamos a invadir un terreno mañana. Y la respuesta fue inmediata. Los promotores simplemente habían detectado una necesidad y ofrecido una solución apoyada en la organización y en la lucha. Quienes respondieron a esa iniciativa fueron principalmente las mujeres, madres de familia, que eran las que sufrían el hacinamiento con todos sus filos, todas las horas del día. Lo decidieron con o sin sus maridos. Se levantaron una madrugada, agarraron a sus hijos y se plantaron en la futura colonia, pusieron palos y techos raquíticos, ayudaron a trazar las calles que solo existían en su mente, imaginaron sus viviendas, imaginaron la colonia, cavaron zanjas, pidieron ayuda a sus hombres y los involucraron, a veces a regañadientas. Una cita textual de una mujer de ahí de Monterrey: mi marido apareció una semana después, vino a buscarme, me quería llevar, por eso me gritó que si me mandaba sola. Y como no quise irme, me dijo que me iba a abandonar y se fue. Regresó al año siguiente cuando ya había hecho un cuarto. Es una cita textual de un libro de testimonios de esa colonia. Se vieron las mujeres en un lugar inhóspito que iban transformando con las manos. Se hallaron a campo abierto, rodeadas de hijos. Entendieron que no bastaba con levantar las paredes y poner el techo de sus casas, sino que había urgencias colectivas que debían afrontar colectivamente. Una cosa saltaba ante la vista de tantos niños correteándose: la necesidad de tener una escuela. Antes de un año la habían construido y logrado su reconocimiento oficial. Cita de otra mujer: todos mis hijos estudiaron en la escuela que construimos nosotros mismos, la Emiliano Zapata, ¿cómo se iba a llamar si no? Eso se lo debo a la colonia Tierra y Libertad. De otro modo mis hijos no hubieran estudiado. Tuvieron que formar comisiones, conseguir materiales, aportar horas de trabajo, transportar tabiques, acarrear agua. Instauraron los llamados domingos rojos, días de trabajo voluntario para edificar obras como la escuela. Organizaron guardias para vigilancia nocturna. Una cita textual: se nombraron jefes y jefas de manzana. La mayoría éramos mujeres, coordinadores de sector. Las tareas eran tener guardias, les llamábamos rondines, eran de noche y a la que le tocaba esa noche no dormía. En muy poco tiempo no solo habían cambiado el paisaje, también su forma de vida. Y más importante, cambió la idea que tenían de sí mismas. Los colonos, hombres y mujeres, entendieron que debían exigir y hacer gestiones. Hacían manifestaciones para empujar los trámites legales. En el camino encontraron otros movimientos con los que se identificaron de inmediato, como el movimiento sindical. Muchos obreros habitaban en esas colonias populares. Eran ellos mismos. Apoyaron todas las huelgas, se apoyaban a sí mismos. O apoyaron al movimiento campesino que vivía la década caliente de las invasiones. Los años 70 es un año en que hubo miles de invasiones de tierras en la lucha contra los latifundios. Detectaban latifundios y las ocupaban para defender sus derechos. Como los sindicalistas y los campesinos, los colonos conocieron la represión en carne propia. El Frente Tierra y Libertad se constituyó en 1976.
Además de agrupar a varias colonias, sumó también a organizaciones inquilinarias. Las vecindades superpobladas, todo esto en Monterrey, las vecindades superpobladas y las habitaciones caras y en malas condiciones era el origen de las familias que invadieron terrenos en busca de tierra y techo. Las familias que se quedaron en las vecindades pelearon entonces por mejores condiciones, rentas menos abusivas. Las uniones de inquilinos adquirieron fuerza. Una de sus tareas era evitar los humillantes desahucios. Ante la alarma de que se estaba realizando el desalojo de una familia, en minutos se reunían cientos de vecinos que confrontaban a notarios y golpeadores y policías. El Frente logró evitar cientos de lanzamientos. Cito textualmente a una mujer: cuando iba a haber un desalojo nos avisaban entonces, y entonces íbamos y lo impedíamos. Nos quedábamos ahí de guardia por días y por noches, todo el tiempo necesario, hasta que los caseros decidían no hacerlo y se retiraban. Eso es Monterrey, es un ejemplo de lo que pasaba en muchas otras colonias, en otras ciudades del país. En Cuernavaca hay una experiencia muy interesante, a partir de 1973, que es la colonia Rubén Jaramillo. Cientos de familias invadieron un terreno que era propiedad de la familia del gobernante, en el que anunciaban un fraccionamiento que se llamaría Villa de las Flores. Era un negocio común de influyentes ocupar tierras de propiedad incierta y convertirlos en buenos negocios, montándose en el florecimiento de la ciudad de la eterna primavera. En su origen era tierra ejidal, vendida ilegalmente años antes y posteriormente embargada por el gobierno debido a incumplimientos fiscales. Bajo la gobernatura de Felipe Rivera Crespo, el predio de 64 hectáreas pasó a manos de su hijo, quien hizo los primeros trazos de un fraccionamiento que quedó a medias. Entonces, un grupo de izquierda, encabezado por Florencio el Güero Medrano, organizó la invasión. El 31 de mayo de 1973, unos cuantos desmañanados llegaron a ocupar sus fracciones. En pocas semanas sumaron cientos de familias. El Güero medía los terrenos y los entregaba con la única condición de que se hicieran las construcciones mínimas y fueran habitadas de inmediato. La experiencia de los meses siguientes es muy similar a las del lejano estado de Nuevo León. Tierra y Libertad y Rubén Jaramillo parecían colonias gemelas. Sus líderes estaban inspirados en el maoísmo. También en Cuernavaca se instituyeron los domingos rojos de trabajo comunitario. Si en Monterrey el grupo dirigente inicial estaba formado por estudiantes o ex estudiantes universitarios, en Cuernavaca el líder era un campesino, salido del pueblo, de una familia que vivió la miseria llana, pero también se acercaron estudiantes de izquierda y su fama fue mayor debido a la cercanía de la Ciudad de México. En ambos estados se vivía el auge del sindicalismo independiente con el que establecieron nexos. En ambos casos recibieron el apoyo de gente de iglesia, identificada con la teología de la liberación. En ambos casos construyeron muy pronto su escuela y obtuvieron el reconocimiento oficial. En ambos casos las mujeres fueron el alma y los brazos del movimiento. En ambos casos las movilizaciones fueron constantes y con resultados exitosos. En ambos casos enfrentaron la represión, pero los tiempos y los desenlaces fueron distintos. Tras la ocupación sorpresiva del predio y debido a la fuerza social que adquirió la colonia, el gobernador Rivera Crespo, en tono amable y actitud condescendiente, invitó al Güero Medrano al Palacio de Gobierno. Su intención era negociar con el líder. El Güero no llegó solo. Cientos de colonos y campesinos lo acompañaron. El capitán Galindo, secretario particular del gobernador, quiso impedir que entraran a Palacio. «Entramos todos o ninguno», dijo el Güero. Dudoso, el capitán moderó su tono autoritario. «Voy a consultarlo», dijo. Y minutos después se amontonaron los que cupieron en la oficina del gobernador.
No solo iban colonos de la Jaramillo, se sumaron campesinos de pueblos que durante meses habían pedido inútilmente ser recibidos por el gobernador. El gobernador ofreció entregarles tierras en otra parte si abandonaban ese fraccionamiento. Los colonos se negaron y en cambio presentaron sus exigencias de agua, seguridad y servicios. Los campesinos también presentaron peticiones que incluían escuelas, regulaciones ejidales y apoyos productivos. La Jaramillo se mantuvo en movilización continua. Presionaron al gobierno todos los días. Al mismo tiempo fortalecieron su organización interna y edificaron su colonia. Era un hervidero de actividad y de entusiasmo. El liderazgo del Güero Medrano se extendía más allá de la colonia. La Jaramillo y el Güero se convirtieron en referencia obligada en el estado de Morelos. Se acercaban grupos de campesinos, de obreros y de otras colonias. En unos cuantos meses armaron un gran revuelo. El 26 de mayo del 73 se presentó a la Jaramillo el gobernador acompañado por el ingeniero Mares, director del Instituto Nacional para el Desarrollo de las Comunidades Rurales y Vivienda Popular, representante oficial del presidente de la República, el director del INPI, del Instituto Nacional de Protección a la Infancia, en representación de Marister Zuno de Echeverría y otros funcionarios. El Güero llamó a Asamblea General. Dijo el Güero Medrano: han venido a visitarnos unas personas. Es bueno que todo el pueblo se dé cuenta de lo que van a decir, porque van a prometer mucho. Es hora que comprueben de una vez por todas que lo que el gobierno ofrece no lo cumple. Hubo discursos encendidos de tono popular. Los funcionarios venían a ganarse el aplauso. En estilo echeverrista, ese populismo peculiar de esa época, en el momento cúspide, dijo el representante del presidente: sigan ustedes en la colonia, nadie va a desalojarlos, la tierra es suya. La asamblea estalló en aplausos, por supuesto, y en gritos. Habían logrado su principal demanda en unos cuantos meses. Era un momento de victoria y lo festejaron ruidosamente. Expresaban su agradecimiento a los todopoderosos visitantes que habían llegado a concederles lo que ellos querían. Era una fiesta. Entonces el Güero sorprendió a todos. Su actitud lo muestra de cuerpo entero. No den las gracias, gritó el Güero, desgañitándose una y otra vez hasta hacerse oír. No den las gracias. No expresaba solamente su desconfianza en el gobierno, sino algo más profundo. La tierra era su derecho. El gobierno no les estaba regalando nada. Eran ellos, con su organización y lucha, que habían conquistado la tierra. Y la gente lo entendió. Todo fue muy rápido. Tras ocupar la tierra, en poco tiempo se habían convertido en una fuerza social muy visible y habían traído a grupos campesinos y obreros que se sentían fuertes bajo el liderazgo del Güero. La visita del gobierno y la legalización de la propiedad era la respuesta a una fuerza que crecía rápidamente. En la colonia se había formado una guardia armada que funcionaba como policía interna. A cambio de la tierra, el gobierno obtuvo el compromiso de que los hombres que resguardaban la colonia se desarmarían. De ahí surgió el pretexto para el acoso y la represión. El Güero ordenó que las armas salieran de la colonia. El compromiso no era entregar las armas al gobierno, sino que la guardia no estuviera armada. Los encargados de sacar las armas, quizá para guardarlas en otro sitio o para entregarlas a la guerrilla de Lucio, fueron detenidos en las afueras de la colonia y acusados de portación de armas ilegales. Se defendieron explicando que eran órdenes del gobernador que se deshicieran de ellas. Quedaron presos. Así empezó el acoso continuo que terminó con la ocupación de la colonia por el ejército. Las autoridades incumplieron las promesas que en aquella glamorosa reunión habían hecho en materia de servicios, agua y transporte. La Asamblea General de la colonia había decretado la prohibición de la venta de alcohol dentro de la colonia y ordenado que los hombres que llegaran bebidos, fueran detenidos.
las horas necesarias para que se les bajara la borrachera. Esas medidas habían sido muy bien recibidas en la colonia, sobre todo por las mujeres, que no solo sufrían las agresiones de sus maridos cuando llegaban en ese estado, sino que veían perderse a veces entera la raya de la semana. Al igual que en Tierra y Libertad, organizaron actividades económicas para enfrentar las necesidades básicas, instalaron 2 tortillerías y un molino de nixtamal que eran trabajadas por las mujeres de la colonia y crearon cooperativas de consumo. Las cantinas y los comerciantes de la zona se convirtieron en enemigos acérrimos de la colonia y asusaron al gobierno que acabara con ese foco subversivo. El gobierno esperaba el momento de intervenir. La colonia era enemiga del gobierno, no por sus movilizaciones continuas en torno a sus propias exigencias, sino por el efecto catalizador que causaba en otros movimientos. Las manifestaciones y otros sectores, como el sindical, crecieron geométricamente. Las actitudes de los pueblos campesinos fueron más firmes, confiando en la fuerza social de la que formaban parte. El principal dirigente, el Güero Medrano, y su grupo quisieron combinar la lucha ilegal con la preparación de la lucha armada y convertir a la colonia en base de apoyo de una guerrilla. Pero el gobierno tenía puestos los ojos en la colonia y en su líder. Las medidas de clandestinaje no fueron suficientes para ocultar el peligro. Finalmente, el gobierno decidió dar el golpe. En la madrugada del 28 de septiembre, unas cuantas horas antes de la entrada del ejército en la Jaramillo, desapareció el Güero. Entraron 3,000 soldados, 500 policías y 300 agentes de la judicial. El Güero escapó y pasó a la clandestinidad. Estableció contacto con la guerrilla de Lucio Cabañas, pero no se sumó a ella, sino que propuso crear su propia organización. En torno a sí se juntaron decenas de seguidores. El acoso y la violación de domicilios de supuestos sospechosos de guardar armas propició que la colonia Jaramilla optara por sumarse a la guerrilla. En 74 realizaron secuestros y asaltos para obtener recursos para la compra de armas. En 75 fundaron el Partido Proletario Unido de América, PUA, un partido que ponía a los campesinos en el centro. Tenían relaciones con grupos chicanos que participarían activamente en la formación del partido. En 78, el Güero estaba remontado en la Sierra de Oaxaca. Fue herido en acción y murió desangrado en la huida. En 1980, silenciosamente, el ejército salió de la colonia Rubén Jaramillo. Habían pasado 7 años desde su fundación. Habían tenido logros inocultables, pero también habían sufrido el acoso y la represión del gobierno. Cuando el ejército abandonó la colonia, ya no era el foco de activismo opositor que fue en sus orígenes. El auge y la caída del Güero Medrano y de la colonia Rubén Jaramillo es un episodio singular, representativo como ninguno otro de los tiempos de rebeldía de la sociedad mexicana que la sociedad mexicana protagonizó en los años 70. En él se tocaron todos los movimientos insurgentes, el sindical, el campesino, el urbano popular y la guerrilla. En San Miguel Teotongo, en la Ciudad de México, hay una experiencia similar. El polo industrial de los servicios más grandes del país, la Ciudad de México, desde los años 60, vivía un crecimiento desbordado. La zona metropolitana se extendía hacia todos los puntos cardinales, pero en materia habitacional lo hacía principalmente hacia el oriente. En la zona más alejada e inhóspita de Iztacalco, Iztapalapa y el municipio de Ciudad Neza, se establecieron núcleos de población en predios de propiedad imprecisa. Los fraccionadores clandestinos hicieron su agosto, vendían fracciones que no les pertenecían, ofrecían documentación fraudulenta, hacían cobros a los recién llegados, entregándoles recibos sin validez alguna. Era tiempo de paracaidistas. Los migrantes imparables se acomodaban donde hubiera espacio. Eran poblaciones fácilmente manipulables, acarreados fácilmente para los actos políticos, para invasiones de terrenos de propiedad indefinida, sembrados de promesas. En los años 70, estos nuevos habitantes de la ciudad
se sacudieron el engaño y empezaron a protestar. Uno de los casos más dramáticos fue el de la colonia llamada Campamento 2 de Octubre en Iztacalco. Otro caso emblemático hacia mediados de la década fue el de San Miguel Teotongo, el núcleo original de chololtecas provenientes de Santiago Teotongo, pueblo de la Sierra Mixteca, de ahí su nombre. Se sumaron otras familias oaxaqueñas, michoacanas, poblanas y guerrerenses. Ante la extorsión permanente de los fraccionadores que exigían pagos por la venta del lote y de un exorbitante falso impuesto predial, se reunió un grupo inconforme que recibió el apoyo de activistas universitarios. Empezaron a promover la organización, convocaron una huelga de pagos y en pocos días 200 jefes de familia realizaron la asamblea constitutiva de la Unión de Colonos de San Miguel Teotongo, marzo de 1975. Al igual que en Tierra de la Libertad y que en la Rubén Jaramillo, una de sus primeros afanes fue la construcción de una escuela. Un año después habían logrado su reconocimiento oficial. En 76, la Unión encabezó una batalla contra el excesivo aumento de los precios del transporte. Tomaron camiones y consiguieron una baja en la tarifa y el compromiso de una mejora en el servicio. Mantuvieron un enfrentamiento continuo contra los fraccionadores, promoviendo la huelga de pagos. Defendieron espacios públicos y áreas verdes. Pelearon por la seguridad pública. En los años siguientes enfrentaron el acoso de la policía, sufrieron detenciones arbitrarias, robos policíacos y tortura. En 79, la Unión luchó por el agua, frenó los abusos de los piperos que la vendían y reclamó la instalación de una red de agua potable. Al finalizar de la década de los 70, el movimiento urbano popular estaba viviendo un auge en todo el país. San Miguel Teotongo fue un participante destacado en la creación de la Coordinación Nacional que daría lugar a la CONAMUP, Coordinación Nacional del Movimiento Urbano Popular. El terremoto vino en este contexto social. ¿De dónde surge la incapacidad de reaccionar ante estos acontecimientos como el terremoto? Los gobernantes se habían alejado de la sociedad y temían la sociedad en movimiento. El gobierno buscaba que todos se quedaran quietos en sus casas y difundir la idea de que el gobierno lo tenía todo bajo control. De ahí la increíble actitud del presidente que declaró que México no necesitaba ayuda internacional. Trataba de no mostrarse débil, de dar una imagen de autosuficiencia y sobre todo de demostrar la capacidad de las instituciones y de la firmeza de su liderazgo personal. Al dejar evidencia de la inoperancia de las instituciones, los gobernantes veían a los damnificados como adversarios políticos y lo acabaron siendo. ¿De dónde surge y cómo explicar la idea de que surgía algo nuevo a lo que se llamó sociedad civil? Eso lo escribió Carlos Monsiváis. Dice, no se examinará seriamente el sentido de la acción épica del jueves 19 mientras se le confine exclusivamente al concepto solidaridad. La hubo y de muy hermosa manera, pero como punto de partida de una actitud que, así sea efímera ahora y por fuerza, pretende apropiarse de la parte del gobierno que a los ciudadanos legítimamente les corresponde. El 19, y en respuesta ante las víctimas, la Ciudad de México conoció la toma de poderes, de las más nobles de la historia, que trascendió con mucho los límites de la mera solidaridad. Fue la conversión de un pueblo en gobierno y del desorden oficial en orden civil. La conversión de un pueblo en gobierno, palabras de Carlos Monsiváis, y del desorden oficial en un orden civil. Todas las crónicas del momento y las que se escribieron después dan cuenta de ese hecho evidente, no para los observadores, sino en primer lugar para los protagonistas de los días que siguieron. El gobierno era incapaz de dar una respuesta pronta. La sociedad tomaba la iniciativa sin pedirle permiso a nadie.
porque no podía paralizarse ante la urgencia de las calles, de los edificios derruidos, de los muertos, de los damnificados de siempre. Pero tenían también ciertos antecedentes que les permitieron a la sociedad darse formas de organización más duraderas, como la Coordinadora Única de Damnificados, muy relacionada con las organizaciones inquilinarias y el movimiento urbano popular. Para explicar lo que la sociedad estaba haciendo en la calle, a contrapelo de los deseos de los gobernantes, se adoptó el concepto de sociedad civil, una sociedad que se descubre a sí misma, capaz de organizarse y de actuar. Otra vez Monsiváis. El terremoto determina el auge del término sociedad civil y ya el 22 de septiembre su uso se generaliza. Al principio sinónimo de sociedad, sin ningún acento en los aspectos organizativos, y a principios de octubre la práctica es dominante. Sociedad civil es el esfuerzo comunitario de autogestión y solidaridad, el espacio independiente del gobierno, en rigor, la zona del antagonismo. A raíz de la respuesta de la sociedad ante los sismos, el movimiento urbano popular adquirió otra dimensión. A la CONAMUP se sumó la CUD, la Coordinadora de Luchas Urbanas y la Coordinadora de Pueblos y Colonias del Sur, entre otras. Siguió el nacimiento de la Asamblea de Barrios, como ya dije, en abril de 87. En primer lugar, es consecuencia del auge del movimiento urbano y del impulso posterior de los sismos. Levanta demandas que el gobierno puede resolver porque cuenta con las instituciones y los instrumentos jurídicos para hacerlo. Demandas como la expropiación de terrenos para tener suelo y el apoyo financiero para construir, es decir, para tener techo. El movimiento tiene una gran fuerza. En 1987, en el segundo aniversario de los sismos, 80,000 personas acudieron a la marcha por la solidaridad y la defensa de la ciudad. En mayo de 1988, la Asamblea de Barrios apoya la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas. Se trata de un movimiento social, o mejor, de una organización amplia del movimiento social que opta por la vía electoral. No solo apoya al candidato presidencial de la izquierda, sino que postula candidatos propios para diputados. A partir de entonces se verá a menudo a Superbarrio, el superhéroe inventado por la Asamblea de Barrios, junto a Cárdenas, en mítines electorales como en actos propios del movimiento popular. Y más tarde, después del 6 de julio del 88, era común ver juntos a Rosario Ibarra de Piedra, Superbarrio y Cárdenas, en acciones de protesta por fraude electoral y en peleas por demandas de los movimientos sociales. Sin el 85, habría sido inimaginable el 6 de julio del 88 en la Ciudad de México, y sin la capital, el 88 no hubiera tenido la trascendencia que tuvo. Hay un capítulo que no menciono en este trabajo, que sin embargo es muy importante como consecuencia también de ese terremoto del 85, que fue lo que sucedió con las trabajadoras de los talleres de la confección. Se derrumbaron muchos edificios en el centro que contenían talleres de confección en el que trabajaban miles de costureras. Según el gobierno, fallecieron 1,600 trabajadoras que estaban trabajando en ese momento en los talleres. Ellas, las costureras, dicen que fueron muchas más. Eran talleres clandestinos, muchos de ellos, en edificios que no fueron construidos para soportar el peso de la maquinaria de esos talleres. Esta sacudida laboral producida por el terremoto, estas 1,600 trabajadoras por lo menos muertas, provocó un movimiento
que generaría la construcción de un sindicato nuevo, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de la Costura, Confección, Vestido, similares y conexos, que se puso como nombre 19 de septiembre. La dirigente fue Evangelina Corona, la secretaria general. Agrupó a 40 fábricas y 8,000 afiliados, pero quedó marcado ese sindicato y ese movimiento por la tragedia del terremoto, por esa muerte de 1,600 trabajadoras de la confección que murieron porque los patrones no pensaban en las condiciones de trabajo, sino en la ganancia a como diera lugar. Y en esos edificios, sin condiciones, crearon esos talleres clandestinos que costó la vida a 1,600 trabajadoras. Hay una gran cantidad de episodios, hay mucho escrito sobre el tema, hay un libro de Elena Poniatowska sobre el tema, hay una película, pero esta sacudida laboral, ya no la del movimiento urbano popular que relaté en la primera parte, tuvo una secuela que igual que el movimiento urbano popular tuvo consecuencias de largo plazo. Bueno, eso es todo, gracias. ¿Hay preguntas? Sí. ¿Tiempo para preguntas o no? Sí. Presentar por escrito y ya si quiere darle la palabra al público. ¿Estas son de aquí? Sí. Bueno, aquí hay algunas preguntas de ustedes, las leo y veo si las puedo responder o no. México atravesó crisis económicas sexenales. ¿Cómo influyó este proceso en la reconstrucción a partir del terremoto del 85? Híjole, no sé muy bien. ¿Cómo explica y evalúa el proceso de degeneración clientelar, burocrático y electorero del movimiento urbano popular en los años 90? Preguntas muy difíciles. ¿Qué sucedió con las organizaciones que promovían o encauzaban la demanda de predios y la construcción de colonias habitacionales? Tengo la impresión de que se fortalecieron y a veces corrompieron como fuerza popular y clientelar de fuerzas políticas. Pues es una impresión, yo creo que certera. El obispo Méndez Arceo visitó la colonia Rubén. Sí, la visitó. Esta pregunta, bueno, todas estas preguntas son muy difíciles para que las conteste. ¿Llegó el gobierno a aprovechar la situación, confusión en la ciudad para reprimir enemigos políticos de luchadores sociales? No estaba en ese momento preocupado por reprimir a los grupos clandestinos, estaba preocupado porque se les escapaba el control de las manos, no sabían qué pasaba, no entendía que la sociedad tuviera esa fuerza para movilizarse y para actuar. Entonces, en esos días no es que haya habido una represión contra algunos líderes, sino que era más bien una necesidad o un deseo de frenar a la sociedad, que no se movilizara, que no se organizara, que dejara al gobierno controlar la situación. Ese era su discurso. Pero me detengo en lo del obispo Méndez Arceo, porque sí, el obispo visitó la colonia Rubén Jaramillo, pero al margen de la visita, que finalmente eso es un día que, como muchos otros, fueron a la colonia y visitaron y vieron lo que pasaba y tomaron fotos, etcétera, sino lo que significa Méndez Arceo en esos años. Méndez Arceo, el obispo rojo le llamaban, es el emblema de es el representante más alto de la teología de la liberación. La teología de la liberación había nacido en América Latina en 1968. Exactamente en agosto de 1968, se puede fijar como fecha de nacimiento de esta teología, que hubo un encuentro de obispos en Medellín, Colombia, en agosto de 88. Y en esa reunión en Medellín, Colombia, es donde se toman una serie de decisiones inspiradas en lo que fue el Concilio Vaticano II en Roma, que se desarrolló entre 63 y 65. En 68, esos acuerdos de reforma de la Iglesia
se latinoamericanizan, digamos, en Medellín. Ahí está Méndez Arceo. Y otros obispos que en ese momento no van a tener mucha resonancia, pero después sí, como don Samuel Ruiz, también estaba ahí. Don Samuel Ruiz incluso estuvo en Roma, en el Concilio Vaticano II, pero era un obispo conservador, no era en ese momento ningún líder de la izquierda de la Iglesia, pero sí estuvieron ahí tanto Méndez Arceo como Samuel Ruiz. Y Méndez Arceo en Morelos es no solamente un defensor de los movimientos populares, que lo es desde la Iglesia, es un caso muy especial porque don Sergio daba sus homilías los domingos, y los domingos eran esperadas sus homilías, porque hablaba, bueno, aparte de la parte religiosa y lo que ustedes quieran, siempre había un mensaje de apoyo a los movimientos sociales. Y esa homilía generalmente se publicaba textualmente al día siguiente en el periódico Excelsior, que entonces dirigía Julio Scherer García. Y era una influencia grande la que tenía, por lo tanto, don Sergio, en general, en la opinión pública, pero en particular en Morelos. Y no había movimiento sindical, popular o campesino que una vez que se desatara no se le ocurriera de inmediato, hay que ir a ver a don Sergio. Y don Sergio los recibía, ¿no? Los recibía y los apoyaba en la siguiente homilía. La colección de homilías de esa época de don Sergio dan cuenta del movimiento popular en Morelos, paso tras paso. Entonces sí, don Sergio visitó la colonia en alguna ocasión, pero claro, no tiene un protagonismo en ese movimiento, tiene una presencia en todos los movimientos. Respecto a las otras preguntas, francamente no me siento capacitado para contestarla. ¿Cómo explica y evalúa el proceso de degeneración clientelar, burocrático y electorero del movimiento urbano popular en los años 90? Bueno, en efecto, es un tipo de movimiento que por sus características muy fácilmente se convierte en víctima de la política clientelar. Porque lo que demandan los movimientos populares son cosas que el gobierno está obligado a dar. ¿Qué pueden demandar? Transporte, agua, educación. Es decir, son cosas que el gobierno está obligado a dar, ¿no? Entonces, finalmente se convierten en movimientos clientelares porque hay un líder o un político que ofrece esas cosas que debería ser, digamos, la obligación normal del gobierno brindarlas. Y eso genera esta política clientelar y luego esas organizaciones corporativas que se fueron formando en las colonias, que se convirtieron en apoyo primero del PRI y de los gobiernos priistas y después también del PRD y de los gobiernos perredistas. Pero eso es yo creo que por la naturaleza de este movimiento, por las condiciones y el tipo de demandas que tiene, a diferencia del movimiento sindical que tiene otro tipo de demandas que tienen más que ver con el patrón y con las condiciones económicas y no tanto con el gobierno que está obligado a dar esos servicios. Y esta pregunta está un poco más complicada. México atravesó crisis económicas sexenales. ¿Cómo influyó este proceso en la reconstrucción a partir del terremoto de 85? El gobierno destinó muchos recursos después, pero los destinó porque hubo un movimiento muy fuerte, porque fue una respuesta al movimiento. Por eso es tan sorprendente que el gobierno al poco tiempo hace una expropiación que es más grande que la que demandaba el movimiento. Expropia muchas más hectáreas que lo que demandaba el movimiento, porque obviamente hay una gran presión y el gobierno se da cuenta que ha perdido el control de la situación. En cuanto a las crisis económicas, no sé qué contestar porque en 85 hay un momento de crisis económica que se va a continuar durante los años siguientes y que va a tener consecuencias políticas. El triunfo de Cuauhtémoc Cárdenas en el 88, el triunfo no reconocido de Cuauhtémoc Cárdenas en el 88, tiene detrás 2 años antes, una crisis económica muy profunda que dio lugar a los famosos pactos en donde se pactaba que los trabajadores no iban a pedir aumento de salario, que los precios iban a quedar estables.
y los únicos que se cumplía era que a los trabajadores no les aumentaban los salarios, todo lo demás no se cumplía. Y eso era una situación que finalmente era una presión social que acabó también traduciéndose en una presión política que se tradujo también en la derrota de Carlos Salinas de Gortari en las urnas, aunque después, mediante una trampa, le dieron la presidencia. Entonces, sí, la crisis económica está presente en casi cualquier efecto político. Detrás hay una crisis económica, casi siempre, ¿no? O una serie de crisis económicas. Salvo quizá en esta coyuntura reciente, el triunfo de Morena y Andrés Manuel el año pasado no proviene de una crisis económica, proviene de otra cosa, proviene de una acumulación de fuerzas sistemática durante 12 años de movimientos básicamente electorales, pero también sociales, que de pronto en una circunstancia de desencanto generalizado, con muchas coyunturas, que bueno, no es el tema de la conferencia, muchos asuntos que están vinculados al régimen anterior, de Peña Nieto, que es un hartazgo que se generaliza, y por eso es que es tan sorprendente el resultado de las elecciones del año pasado. Esos 30 millones eran absolutamente inesperados para todo el mundo. 30 millones de votantes. Ese triunfo arrollador de Andrés Manuel en el norte del país es una sorpresa enorme, ¿no? Siempre tanto la izquierda, en todas sus fases, el PRD, el Frente Democrático Nacional, el propio Morena en los dos sexenios anteriores, en las dos elecciones anteriores, era el sur el que ganaba y el norte lo perdía y lo ganaba el PAN. Y de pronto en 2018 el triunfo es en todo el país. Pero esa es otra historia que no estaba dentro del tema de esta conferencia. Francamente, las otras preguntas no sé cómo contestarlas. Acá hay otra, que no sé. Con el sismo, la sociedad conoció la tortura sistemática con el derrumbe y los cadáveres en la Procuraduría General de Justicia del DF. ¿Sí es cierto? ¿Cuál fue el impacto de esta noticia? ¿Cuáles fueron las repercusiones sociales e institucionales que tuvo? Yo creo que lamentablemente no tuvo las consecuencias que debió, porque claro, ahí cuando se cayó ese edificio encontraron lo que ya todo el mundo sabía, que había en los sótanos de esos edificios salas de tortura, y de detenciones ilegales. En realidad todo eso ya se sabía. Lo que pasa es que el terremoto los mostró ya sin ninguna duda, porque ahí estaban, ¿no? Ahí los encontraron. Pero no, yo creo que en ese momento no tuvo consecuencias. Lo que tuvo consecuencias básicamente fue el movimiento de los damnificados. Eso fue lo que creció y lo que al final acabó teniendo consecuencias políticas de más largo plazo. Bueno, si no hay más papelitos como estos ni intervención alguna, bueno, pues muchas gracias a todos. Gobierno de México.